bolita. Y esto acá. Buenas noches, ingeniero. Uy, la Ana Paola Lira. ¿Cómo está? ¿Bien? Sí, que todo bien. ¿Y usted cómo está? Cada vez más viejo. Más viejo. Más cansado. Vaya, sí. Bien, ya habíamos visto algo sobre el proceso de producción de cueros, ¿no ven? Vamos a entrar a lo que es cerámica, cemento, ¿listo? Puta, que está todo mezclado acá. Bueno, vamos a hablar sobre cerámica, ¿listo? Y primeramente vamos a ver si mi material está aquí a la mano, que hace rato no los pillaba y ahora aparecieron toingos de golpe. A ver, acá. Centralizador, esculpiembre, diseño de bolsa, gravetal, Rafaela. Ya. Y quería mostrarles también producción de ladrillo y después de cerámica también. ¿Ya? A ver. Pisos de cerámica. No hay el de ladrillo, sí. A ver. Bueno. Hasta que lo busque el de ladrillo. Va a ser mucho. Vamos a perder tiempo. Bien, nos vamos a conocer las reglas. ¿Listo? Es decir, esta fábrica Rafaela es de los Rodas. Creo de que son ellos los que más han incursionado a lo que es cerámica, más que todo para piso. La fábrica Cerabol que había aquí a 2 cuadras de mi casa, acá en el cuarto anillo, que era de ellos también, se la llevaron donde está situada Rafaela, que está carretera Caniri. Si alguno de ustedes vive por ahí cerca o conoce esta fábrica, muy bien. Generalmente veo de que muchos estudiantes van a hacer su práctica allá y creo que no hay ningún problema. ¿Se está viendo la presentación, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, ustedes están viendo acá un cerro, ¿no? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este cerro? ¿Alguien me puede decir cuál es su importancia de estos cerros de acá? Porque se constituyen en yacimientos de arcilla, que es la base para la producción ya sea de ladrillo o pisos de cerámica. Los que son de los valles cruceños, me imagino que cada vez que viajan para allá, se ven algunos cerros donde dice propiedad de, bueno, generalmente son de fábrica de cerámica, ¿no? Porque toda esa serranía es rico en arcilla. Entonces, de ahí hacen la explotación de la materia prima. ¿Ya? Esta es una práctica de un estudiante de ingeniería química que hizo allá, de tal manera de que vamos a ver el informe de su práctica y considero que es una de las fábricas de cerámica más modernas que se tiene, ¿ya? Y al menos
tienen equipos de serigrafía que les permite un acabado final en la parte de la superficie de sus pisos. Por otro lado, su capacidad de producción es grande. Y dentro de lo que vienen a ser las tecnologías de producción de cerámica, generalmente se habla de dos sistemas de producción. Uno que consiste en humedecer la arcilla y otra que es un proceso de trabajo en seco. De tal manera de que aquí emplean el sistema con humectación y, como les decía, tiene un sistema de serigrafía lo más moderno que les permiten, como les decía, dar un acabado final en los diseños de su cerámica. Y además de eso, de que se implementó una impresora, ¿no?, de cerámica que, bueno, les da, o sea, digamos, de acuerdo al diseño, les da un acabado demasiado interesante a cada uno de los productos que ellos elaboran este trabajo de acabado final. Es lógico que esto, al ser de tecnología de punta, requiere de un software, ¿ya?, que les permite, ¿no?, dar un acabado, como les dije, final, haciendo el uso de un bagaje de colores, ¿ya? Y bueno, entonces, esa es una de las ventajas que tiene esta fábrica. Les decía de que esta carretera Camiri, ¿ya?, en el kilómetro 3, ya corresponde al municipio de La Guardia. Es lógico que ustedes pueden apreciar en esta vista aérea que si tiene 15 hectáreas grandes, ¿no?, de las cuales les permite, en este caso, disponer de un área para almacenamiento de la materia prima, como se puede apreciar acá en la fotografía. Bueno, me imagino que a partir de aquí se empieza con la alimentación de la materia prima hasta que sale el producto final en el otro extremo. Bien, como ustedes pueden ver acá, ¿ya?, dispone de todo esto que viene a ser parte de la infraestructura, equipos, sistemas de control, de seguridad, sistemas de servicios auxiliares, porque en este caso, si tiene un sistema de generación de energía eléctrica, viene a comprender lo que vienen a ser los servicios auxiliares. Pero me imagino de que estos equipos de generación eléctrica están disponibles ante cualquier paro o corte de energía eléctrica por parte de CRE. Si se está en un proceso de producción en que haya un corte de energía, las pérdidas económicas serían muy altas. Entonces, necesariamente las empresas deben tener un sistema de generación eléctrica ante cualquier evento que pudiera darse de corte de suministro de esta energía, ¿no? Lógicamente, como todas las empresas, tienen su misión, visión y, bueno, su rubro es prácticamente la producción de baldosa cerámica. Aquí se puede apreciar, ¿no?, los muestrarios donde tienen los diversos tipos y acabados que tienen los productos que ellos elaboran, ¿ya? Y generalmente las plantas de producción deben contar con servicios auxiliares que les permiten el suministro de aquellos insumos que se requieren en el proceso, como de refrigeración, de abastecimiento de agua, energía eléctrica, aire comprimido y de combustible. Es decir, de que
cuando hablamos de servicio de combustible, está referido a una subestación en la cual existe una entrada de una matriz que provee de gas, ¿no? Y a través de una subestación se permite la regulación de la presión y suministro de gas donde se requiera, ya sea para el equipo de generación eléctrica, para los generadores o para los calderos, ¿no? O en otras partes donde se requiera, por ejemplo, calentar el aire en los secadores, ¿no? Lógicamente que la mayoría de las fábricas, el consumo de agua es alto. Esto hace de que las empresas perforen y capten agua de pozo propio, porque los volúmenes son muy altos. A veces las relaciones es de 1 a 5, 1 a 6, 1 a 10, 1 a 15, 1 a 20, dependiendo cuál es la forma en que se optimiza el consumo de agua en las relaciones de 1 kilo de producto por 6 kilos de agua o de 1 a 10, en fin. ¿Ya? Entonces, como acá dice, al disponerse de agua de pozo propio, se tiene 2 bombas, de las cuales una de ellas suministra agua a los equipos que se requieren, menos, como dice acá, donde están los molinos. Y bueno, es prácticamente un molino de bola, ¿ya? Y después se distribuye a todas las otras áreas donde es necesario, ¿no? Como así también se dispone de agua, ¿ya? Pero específicamente esta agua, ¿ya? Tiene que ser tratada, es decir, debe cumplir ciertas especificaciones para dar las características de humectación a la arcilla, que va a recibir el nombre de barbotina, cuando ya ingresa a esta parte del proceso. Aquí muestra las 2 bombas que menciona este informe. Y por otro lado, se tiene de que tienen 124 metros de profundidad. Bien, estas son las características físico-químicas. Y a lo que yo veo, tienen una alcalinidad buena, que está entre 50 y 60. Esto implica que la dureza portal es buena también. Y es una dureza atribuible a, en este caso podemos hablar de una dureza temporal, que lo tienen los bicarbonatos de calcio y magnesio. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, esto de acá lo sabemos interpretar aquellos que somos ingenieros químicos, ¿no? Y bueno, yo pues les decía, ni bien vi estos valores, esta es una agua buenísima. Y acá se muestra, ¿no? El perfil litológico que tiene los 2 pozos perforados y donde está situada la bomba y la capacidad o potencia de las bombas, aunque dice que bota 13.500 litros de agua a 1 hora, lo veo un poco menos. Para 124 metros debería ser más, pero puede ser por los acuíferos que atraviesan y alimentan y captan esta bomba, ¿no? Este diagrama de bloque permite ver cuál es la secuencia del agua que fluye, que se capta y se distribuye hacia estos equipos, ¿ya? Bueno, la parte de tratamiento de agua, un ratito. Andrá, sí.
Bueno, como dice acá, fueron analizadas en la BROM y aquí tenemos los resultados del análisis, ¿no? Bueno, el físico-químico, a no ser de que, el microbiológico, a no ser de que esta agua, al no tener coliforme, nos indica de que puede ser usada directamente para el consumo humano. Y como se ve ahí, los resultados es 0 unidades de coliforme. Bueno, después hacen un análisis del agua que emplean para, en este caso podemos hablar del agua que se usa en las torres de enfriamiento de agua. Y igual es buena. Por otro lado, ¿qué hacen con el agua residual? Entonces aquí me imagino que debe estar cuantificado y debe haber un sistema de tratamiento antes de su reuso o disposición final, que no, yo no conozco esta planta. Bueno, pero lo que vemos acá, hay un tratamiento antes de su disposición final, que puede ser como el agua una vez que está clara, puede ser nuevamente utilizado como sistema de riego. ¿Ya? Bien, bueno, lo que se percibe es de que acá hay una recirculación de la pasta que pueden tener en una de estas celdas y nuevamente recuperar parte del material que arrastra el agua. Aquí nosotros podemos observar un transformador demasiado grande y además de eso, si vemos la potencia instalada, supera a más de 2000 kilovatios. En ver la fotografía nomás, es un transformador muy grande. Quiere decir de que el consumo de energía es alto. ¿Ya? Y bueno, como dice acá, ¿ya? Esto proviene de CRE, lógicamente que viene en líneas de alta y hay que disminuir al requerimiento que va a tener y entrar a los transformadores. Tanto en este caso se cuenta con instalación monofásica y trifásica dependiendo el requerimiento de los equipos que son parte de las áreas de producción. Entonces aquí vemos esto, ¿no? Cómo se hace una distribución de la energía eléctrica en las distintas áreas. Por otro lado, habíamos hablado de que si por ahí hubiera un corte de energía eléctrica y están en proceso de producción, no se puede parar la planta. Entonces, ante cualquier caso de emergencia, se dispone de este grupo electrógeno. En cuanto al servicio de refrigeración, ya había mencionado anteriormente que se emplean torres de enfriamiento de agua. Esto es un equipo que corresponde a un humidificador en la cual el aire es el que se emplea para enfriar el agua y nuevamente reutilizarla en los sistemas de intercambio de calor. De tal manera de que aquí en la fotografía se puede ver torre de tiro mecánico de tiro inducido. ¿Ya? Hay torre de enfriamiento de agua de tiro forzado, hay variedades de equipos de torre de enfriamiento de agua. Bien, no voy a entrar mucho en detalle en esto. Suficiente con esta gráfica para poder ver de que el agua que se calienta puede llegar a unos 48 o 50 grados Celsius entre estos equipos y
Esta es una torre de tiro forzado, que en este sentido hace de que el aire que se va a emplear en este sistema de enfriamiento fluya en contracorriente al flujo de agua. Esto es como cuando usted enfría una taza de café, haciendo caer de arriba hacia abajo, lógicamente otro recipiente, se da un proceso de enfriamiento porque el aire es el que se encarga de enfriar esa masa caliente. Y nuevamente al través de una bomba recircular, ¿no? Entonces aquí es lógico de que hay pérdida de agua por evaporación. Bueno, yo les dije de que el servicio de combustible llega a través de una matriz y llega a esta presión. Entonces dispone de una subestación que regula la presión para alimentar a donde se le quiere, como ser el secador, el horno, el atomizador, ¿no? Entonces, quiere decir de que en este caso está muy bien definido de que el gas que llega se regula de 400 psi a 250 y a una presión más baja, cuando se le quiere una presión menor, y son para estos tres equipos. ¿Ya? Bien. El servicio de aire comprimido generalmente es disponible para los equipos que funcionan con aire, es decir, automáticos, ¿no? De sistema neumático. Lógicamente de que el aire que se va a alimentar debe tener un contenido de humedad. Aquí en Santa Cruz hay veces que la humedad excede arriba del 80%. Es un aire que tiene muchas moléculas de agua y eso puede afectar el accionamiento neumático de los equipos. Consiguientemente hay que disminuir esa humedad y para ello tiene un sistema de tratamiento y secado de aire. Bien, acá no voy a entrar mucho en detalle a esto porque los análisis de laboratorio generalmente competen a químicos industriales o ingenieros químicos. Pero ustedes observan acá, se dispone de arcilla que es lógico que tienen diversas coloraciones y en base a las muestras que se toman se determinan estos parámetros de acuerdo a un periodo de frecuencia, ¿no? Y bueno, aquí están los equipos que ellos emplean, ¿no? Como así también hacer pruebas, ¿no? Digamos, en este caso, de plaqueta, que es material en proceso o que está en, digamos, en una etapa de investigación, ¿no? Entonces, aquí se establecen los parámetros dependiendo el tipo de arcilla. Bien, como les decía, la barbotina ya es la arcilla que ha sido tratada, ha sido sometida a un proceso de reducción de tamaño y de molienda. ¿Ya? Bien. Ya eso es lo que se conoce. Y el polvo atomizado, básicamente, viene a ser la arcilla que entra en un secador donde la arcilla se dispersa en forma de partículas finas. Y este polvo atomizado entra en contacto con aire caliente. El proceso de secado de la leche es un proceso parecido a este de acá. La leche en la cual se va a obtener leche en polvo es nada más que la leche fluida dispersada en forma de partículas finas
en la cual entra en contacto con una masa de aire caliente, donde el agua pasa de fase líquida a vapor, ¿ya? Como también se puede observar acá en la fotografía, la importancia que tiene la operación unitaria de tamice, ¿ya? Es decir, de que debe tener una incidencia en la granulometría deseada en el atomizador. Es por eso de que se hace un control, en este caso, de la masa atomizada, ¿ya? Como si también hay un proceso de prensado, en la cual ya la masa en la cual se van a formar las arcillas son sometidas a una presión y adquiere cierta maleabilidad. Posteriormente estas se cortan, entra un proceso de secado, después un horno, después se va efectuando el proceso de recubrimiento de lo que ustedes pueden observar acá. ¿Ya? Entonces, se hace un control de la humedad. ¿Sí, Raiza? Hola. ¿Alguna Inge, pregunta? Sí. en el caso de la selección de arcilla, la que usted estaba mostrando en la anterior tabla, ¿cómo puede identificar que es alto o bajo? Porque ahí pone población, o sea, pone de un cierto lugar, ¿no? Claro. Eso, eso me llama la atención. Usted va a los valles cruceños, ¿no ve? Uh, Me la conozco como si fuera mi casa. Y cuando usted está de ida en camino va a haber unos cerros, propiedad de Cerámica Mala, propiedad de... Entonces, fíjense, en esos lugares ya se han hecho los estudios mineros, podemos decir, donde están esos yacimientos. Lógicamente que aquí le dan el nombre, ¿no? Y además de ello, se identifican las características que tienen, ¿ya? Hemos visto que algunas son más oscuras que otras. Entonces, ya ahí me imagino que ya ellos cuando traen su materia prima, transportan, ya saben de dónde provienen, ¿no? Y su característica que tiene. Lo que sí hay que controlar bastante es la humedad con la que ingresa el proceso. ¿Listo? Bien. Bien, entonces vemos acá de que lo que se hace en realidad en laboratorio, ¿no? Y se van determinando los pesos, con qué frecuencia se efectúan los análisis para ir determinando qué es lo que está pasando y cómo se está controlando las variables del proceso productivo. Bien, cuando ya hablamos de del producto final, ya es lógico que no todos los lotes van a salir al 100%, por ahí pasó algo y que varíe 1 milímetro de las dimensiones establecidas ya es algo que va a incidir. O por ahí pueden haber defectuosos también, ¿no? O pueden haber variaciones en el peso. Entonces es por eso de que se establecen los parámetros de control, ¿no? Bueno, aquí habla ya de lo que vienen a ser las pastas con las cuales se dará el acabado final en la superficie de los pisos de cerámica. Aquí tenemos un diagrama de bloque que en realidad describe todo aquello que he estado mencionando, estableciendo la secuencia del proceso. Se le selecciona la materia prima,
antes de que ingrese al proceso mismo, se efectúa un pesaje en las básculas. Posteriormente hay un proceso de molienda en húmedo. Esto ya acá cambia de nombre, ya no viene a ser arcilla, ya se denomina barbotina. ¿Ya? Esta barbotina, que tiene cierto contenido de humedad, entra a un equipo donde se disgrega en partículas más finas y se somete a un proceso en contracorriente con aire caliente. Entonces ya tenemos un polvo que tiene ciertas características en granulometría y contenido de humedad. Esta masa ya se la prensa, ya se convierte en una masa maleable, ya. Aquí, por ejemplo, debería haber después de pensado el cortado, que le va a dar las dimensiones que tendrá la cerámica y pasarán al proceso de secado. En este proceso de secado, gran parte del agua contenida se elimina y pasa ya hacia un equipo donde se recubre un esmalte y posteriormente el engobe, y es el material que le da las características que tienen la cerámica, ese brillo. Bien, entonces primeramente el esmalte, después el engobe. Ya lo que va a hacer la cerámica en sí pasa a un horno donde se prometa cocción. No todo sale al 100%, hay que hacer una clasificación. Sí, Ana Paola. Inge, en esa parte que usted dice aplicación, o sea, al lado tiene otro recuadro que dice preparación de esmalte y engorde. ¿En qué parte de ahí entra lo que es la pigmentación de los colores? Porque si se ha visto en la Acá, cerámica viene diferentes, o sea, pigmentación de los colores, de diferentes colores. acá, sino que esta flecha está para allá, al inverso. ¿Ya? Entonces acá se prepara y se dosifica en la superficie. Luego viene la clasificación, empaquetado, almacenamiento. ¿Listo? Bueno, jóvenes, reingresamos en 2 minutos. ¿Se entendió? Sí, Dios, bueno. Sí, Es que, Inge. ¿qué es Johnny? Está picuchi, nada. ¿Qué dice, ingeniero? Buenas noches, ¿cómo está? Aquí hoy, más o menos. Ahorita empezamos de nuevo, ¿ya?